Para hablar de la corrupción en Chile, estamos junto a Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, bienvenido a MOLTV. Hola Lorena, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Alberto, ¿qué está pasando con la corrupción en Chile? Bueno, los chilenos y en general el mundo ha tenido un despertar al fenómeno de la corrupción. Nosotros éramos un país que creíamos que estábamos bastante exentos de este fenómeno, pero la verdad, al igual que todos los países del mundo, teníamos problemas. Lo importante es que esos problemas se empezaron a descubrir y evidentemente cuando los problemas se empiezan a descubrir y empieza a haber más conmoción social, la percepción de corrupción aumenta. Lo preocupante es que esta percepción de corrupción en Chile ha ido aumentando en los últimos 5 años y no sabemos evidentemente aún si las medidas que se han ido tomando pueden revertir esta curva, por lo cual hoy día lo que podemos estar seguros es que sabemos más de la corrupción, no sabemos si tenemos más corrupción, pero sí sabemos que hay problemas y que esos problemas hay que enfrentarlos. Ahora, en el ranking, ¿cómo quedamos? ¿En qué puesto quedamos y cuánto bajamos? Bueno, Chile está en el lugar 27. Hemos bajado un puesto respecto al año pasado, pero hay que entender que nosotros hace muy poco tiempo estábamos en el lugar 21. Somos de los 16 países del mundo que más ha bajado en los últimos 5 años en el índice de percepción de la corrupción. Y claramente eso es preocupante porque demuestra que evidentemente los casos de corrupción eran más impactantes y han causado también un daño a nuestra reputación y también a lo que creíamos como país que teníamos como acervo esta honestidad tan chilena, supuestamente. Ahora, ¿es el segundo con menor percepción de corrupción? ¿Eso es un buen análisis o no? Bueno, por supuesto, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey. Nosotros nos comparamos con la región, claramente nos estamos comparando con Venezuela, con Nicaragua, con Guatemala, con Cuba, con Bolivia, que son países que tienen obviamente índices mucho más bajos que nosotros. Claramente si nos vamos a la OCDE, por ejemplo, nosotros estamos desde la media hacia abajo. Estamos mejor que, por ejemplo, España y Portugal, pero claramente estamos muy lejos de Dinamarca, de Suecia, de Canadá, de Nueva Zelanda. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta caída, Alberto? Bueno, este es un índice de índices. Nosotros lo que hacemos en Transparencia Internacional es tomar distintos indicadores y esos indicadores ponderarlos. En Chile lo que más ha afectado en esta medición en específico es la calidad de la democracia. De hecho, lo vimos hace muy poco en un estudio que Chile sale con una democracia que todavía tiene rasgos de imperfección, sobre todo en cuanto a la participación ciudadana, y también el riesgo país, que ha aumentado en el último tiempo. Y eso influye, pero también influye la percepción de evidentemente ir conociendo que en ciertos lugares donde creíamos que no había corrupción, había una corrupción bastante más profunda, como es el caso de Carabineros, el caso del Ejército, el caso de la política. Ahora vamos a profundizar en cada uno de estos últimos 3 factores que pensamos que no había tanta corrupción. ¿Qué es lo que está pasando en política? ¿Cuál es su visión? Porque uno de los factores que influye fundamentalmente en la percepción de las personas. Bueno, lo que pasa es que la clase política en general reacciona de manera tardía y no es proactiva a los fenómenos de corrupción. Y cree también, y también esa es una creencia bastante extendida, que con leyes se solucionan los problemas de corrupción. Y la verdad que no es así. La corrupción es un fenómeno casi consustancial al ser humano. Uno lo puede ver en la historia de la humanidad en miles y millones de casos. Lo importante es que las sociedades cambian sus conductas en determinados ámbitos, como por ejemplo lo hemos hecho respecto al tabaco. Y la clase política es muy reactiva a efectivamente efectuar cambios que puedan, por ejemplo, doler. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, el CERVEL no tuviera la atribución privativa de poder iniciar la investigación por delitos electorales, o que la prescripción de los delitos electorales fuera una prescripción normal, no de 2 años como ha quedado establecida en las últimas legislaciones, o también en el caso de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, de que efectivamente sea el Poder Civil el que pueda manejar ciertos aspectos al interior que han sido muy discrecionales y que han permitido que la corrupción haya emergido como lo hemos conocido en el último tiempo. Ahora, ¿cómo influye el escenario actual de Carabineros con el fraude millonario, la muerte de Camilo Catrillanca, también la operación Huracán? ¿Cuáles son estos factores que finalmente suman a este estudio? Bueno, si uno ve los 3 casos que tú has mencionado, los componentes bases son exactamente los mismos. ¿Cuáles son esos componentes? Discrecionalidad absoluta, es decir, el creer que yo mando, entonces nadie va a saber lo que pasa. Segundo, una poca transparencia, secreto, falta de control externo. Lo hemos visto, por algo se le miente al Poder Civil constantemente en todos estos casos. Y por otra parte, un monopolio de la decisión. Y esto ocurre muchísimo en las instituciones jerarquizadas, donde se monopoliza la decisión en muy pocas personas y que además están dentro de la cultura externa. Y es por eso que es bueno que, sin perder obviamente las necesidades para que una policía pueda funcionar de buena forma, y en el caso del Ejército con mucha más razón, se puede
pueda esto abrir al control civil de una manera mucho más efectiva. O sea, en ese sentido, lo que pasa con Carabineros también se replica con el Ejército. Por supuesto que se replica, porque las formas de actuar, entender que Carabineros es una policía militarizada, así está definida, es muy parecida. De hecho, bueno, ambas se rigen por el Código de Justicia Militar, y el Código de Justicia Militar tiene un artículo del 236 que es bastante nefasto respecto a la transparencia, que por ejemplo no nos permite saber cuántos carabineros hay en nuestra comuna. Ahora, Alberto, la modernización de distintos poderes del Estado que fomentan la transparencia también, ¿ayudarán finalmente a corregir el puesto en el ranking? Bueno, todo va ayudando. Lo importante es que se actúe con la celeridad y con la intensidad necesaria. Porque si no, estamos efectivamente atacando un fenómeno que es muy grande con una bombita de agua o una pistola de agua. Y la verdad que el fenómeno de la corrupción es muy profundo. Porque cuando hablamos de corrupción estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando del poder, estamos hablando muchas veces de millones. Imagínate cuando hablamos de, acá hemos hablado de corrupción más bien institucional, pero cuando hablamos de corrupción y narcotráfico, corrupción y trata de personas, es mucho más difícil de combatir. Y en eso el Estado chileno ha tenido una reacción, y eso es positivo, y eso nos diferencia a otros países de la región, pero creemos que todavía la reacción ha sido bastante tímida respecto a lo que debiese ser. Ahora, en la historia hemos caído más de un puesto. ¿En qué escenario podríamos ver que se caiga o que caiga el país más de un puesto en un año? Que caiga 2 puntos, 3 puntos. Lo que nos preocupa a nosotros es la tendencia. Llevamos 5 años de baja y claramente si los próximos 5 años nos van a llevar a estar en el lugar 32, 33, claramente estamos hablando que las personas, y no solamente las personas, sino también los distintos intervinientes en una sociedad están pensando que Chile tiene problemas de corrupción mucho mayores y normalmente la percepción tiene un correlato con la realidad. Hay un punto importante, ¿por qué medimos percepción y no realidad de corrupción? Porque la corrupción ocurre en las sombras, entonces no podemos ir a encuestar al Chapo Guzmán y preguntarle cuántos impuestos evadió. Ahora, ¿hasta qué posición hemos llegado a estar dentro de los mejores posicionados para Chile? ¿Cuál era el escenario en esa época? ¿No había corrupción o no había tanta información de esta corrupción? Bueno, el índice lo podemos dividir en dos, pero vamos a ir a los últimos años porque efectivamente ahí la metodología la podemos hacer continua. Llegamos a estar en el lugar 20, incluso mejor que Estados Unidos, y eso fue en el año 2012, 2011, por esos años. Y creemos que lo que había ahí era bastante desconocimiento y recién estábamos despertando con la ley de transparencia y con una prensa con mucho más poder inquisitivo, y que eso ha sido muy importante. O sea, la libertad de expresión y la libertad de prensa es fundamental para descubrir los casos de corrupción, a conocer la corrupción que teníamos. Sin embargo, hay que entender que hemos tenido casos de corrupción desde siempre. Bueno, ni hablar en periodos que son más bien dictatoriales, obviamente la corrupción es mucho mayor. ¿Qué tendría que pasar en Chile para que mejoraran nuestros índices? Porque con estas medidas de modernización, las medidas adoptadas legislativamente, algo se aporta también. Bueno, tienen que haber 3 cambios importantes. Primero, un cambio moral personal, es decir, que efectivamente también cada uno de nosotros vaya evaluando en cuánto corruptos somos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando no pagamos el IVA, o por ejemplo cuando evadimos el Transantiago. Segundo, una repulsión social a la corrupción, efectivamente que la corrupción se condene, y creo que en eso hemos avanzado mucho como país. Hoy día los chilenos repudian la corrupción, pero que también la repudian con el voto, y que la repudian también con otras prácticas. Y tercero, efectivamente una reacción jurídica que hoy día efectivamente logre castigar a los corruptos. Un corrupto es alguien que comete un delito contra la democracia, no meramente un delito patrimonial, y por ende creemos que las penas deben ser mucho más efectivas, pero también la justicia debe abrirse, por ejemplo, a una flexibilidad probatoria mayor, porque probar los delitos de corrupción hoy día para el Ministerio Público es muy difícil, y creemos que tenemos que ayudar al Ministerio Público. Por ejemplo, protegiendo de mejor forma a las víctimas de testigos, aceptando las pruebas indiciarias, y buscando otros mecanismos también, por ejemplo, como son la delación compensada o la premiación por información. Ahora, haciendo un análisis más global, ¿qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos, que cae 4 puntos, Brasil bajó 2, México 7 desde 2014? ¿Cuál es su análisis? Bueno, obviamente cada país responde a situaciones distintas. En el caso norteamericano, claramente los escándalos de financiación de la política de ambos lados, que guiaron a toda la campaña, tanto de Hillary Clinton como Donald Trump, han afectado fuertemente. Y después, por supuesto, el conflicto de interés de un Donald Trump que es mucho más regresivo en políticas anticorrupción.
Y ahí efectivamente se provoca una percepción mayor, sobre todo con los populistas que llegan al poder con un discurso anticorrupción, pero en sus prácticas son absolutamente regresivos. En el caso mexicano, claramente la situación es una situación mucho más grave. México está en las peores posiciones de este índice, lo que nos demuestra que en México estamos hablando de una corrupción sistémica que efectivamente tiene al Estado de Derecho absolutamente en vilo. Hay lugares de México donde el Estado de Derecho simplemente no funciona, y claramente eso uno lo ve, y además lo ve diariamente linkado con el crimen organizado. Y el caso brasilero, bueno, ha sido de idas y venidas, pero lo que ha pasado en Brasil ha sido una captura absoluta de la corrupción, además ligada a un problema de violencia y seguridad en las calles que también han aumentado esta percepción. Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, le agradecemos por hacer el análisis de la corrupción en Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en Emol TV.